Buen día, estamos con Miguel Hugo, abogado, parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú. Miguel, ¿quién se beneficia con la última ley de amnistía aprobada por el Congreso? Bueno, un conjunto importante de personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Particularmente nosotros hablamos del general Valdivia, que nunca fue detenido, Morio Orso, que tampoco es detenido, Karkovich, de los casos, todos estos en Ayacucho, el general Urresti, ¿no? Que también se beneficia. Y obviamente esto es un mensaje muy grave, ¿no? Es decir, personas que han cometido delitos y con lo que ha costado probar su responsabilidad, ¿no? Han costado años, declaraciones, investigaciones in situ, peritajes, todo eso ha concluido con la condena de estas personas. Sin embargo, el Congreso comandado pues por los militares Montoya, Cueto, eh, Quiabra, ¿no? Han dado esta ley de amnistía, que como todos sabemos, las amnistías pues sirven para perfeccionar la justicia, no para escamotearla, ¿no? La impunidad, que es lo que ha ocurrido, lejos de ocultar el delito, lo agiganta, ¿no? Entonces, realmente es grave. Digamos, en términos numéricos también hay 129 personas condenadas, 600 investigaciones. Es decir, más allá de los números, el mensaje es muy negativo, ¿no? Y confirmar una narrativa que hemos escuchado durante muchos años y que no es mayoritaria, sin embargo, la imposición que hace este Congreso. Es decir, estas personas cometieron delitos luchando con terrorismo, por lo tanto, no han cometido delitos. Yo creo que ese es un tema que es importante aclarar bien, digamos, y seguir construyendo una narrativa, como tú dices, porque todavía hay gente que dice, no, si ellos nos libraron del terrorismo, ¿por qué los estamos condenando? ¿En qué consisten las acusaciones y cuál es el fundamento de las sentencias de estas personas condenadas o que están siendo investigadas, que son de las Fuerzas Armadas y policiales? Mira, yo voy a poner dos casos. Uno Dale, ocurrido en Ayacucho y otro ya. ocurrido en Lima. El primero es el caso Ajomarca, Perdón, el ¿no? caso. Ajomarca, año 1985, agosto, inicios del primer gobierno de Alan García. Allí se produjo una matanza de 69 personas, entre ellos 22 niños, mujeres, ancianos, ¿no? Presumiblemente todos miembros de un grupo de Sendero Luminoso. Digo presumiblemente porque en el expediente hay informes de inteligencia diciendo de que ahí había una escuela y que ahí había que acabar con esa situación terrorista, ¿no? Entonces, hubo una comisión investigadora, la presidió Valle Riestra, ¿no? Y él le preguntó a Telmo Hurtado, que es finalmente el responsable, el que ha sido condenado también por los hechos de Ajomarca, y él dijo, yo los maté porque eran terroristas. Y entonces inmediatamente le dijo, ¿y los niños? Ah, bueno, esos cuando crezcan van a ser terroristas. Eso fue el caso. Entonces, ¿en qué contribuyó eso a la lucha, digamos, para la recuperación, para acabar con la violencia? En nada. Más bien, avivó, y el año 85, el 86, 87 se siguieron produciendo ese tipo de masacres en Cayara, Putis, en fin. Y llegamos al año 92, ¿no? Que es el otro ejemplo. Allí en Lima desaparecen a estudiantes de la Universidad de la Cantuta por el Grupo Colina. ¿Y qué hace el Grupo Colina? Es un grupo de operación que estaba encargado de aniquilar a personas presuntamente miembros del Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, ¿en qué contribuyó eso a la lucha? En ningún caso. ¿Qué es lo que contribuyó? Era el trabajo de inteligencia que había haciendo la Policía Nacional para identificar y ubicar. Miren, para que ustedes tengan más o menos recuerdo.
El 92, en julio, es el caso de la desaparición de los estudiantes. En septiembre es la detención de Abimael Guzmán. No tenía que ver una cosa con otra. El trabajo de inteligencia hizo la policía, el general Vidal Herrera, etcétera, etcétera. Y por otro lado estaban estos matándose a la gente. Y el Ahora, 92 no acabó. para aclarar un poquito las, digamos, las visiones del público en general. Uh -huh. Entran a la cantuta suponiendo que ahí hay terroristas, Así es. ¿no es cierto? Y los secuestran, los matan y los meten en fosas. Eso es lo que califica como un delito, ¿no es cierto? Por lo cual Sí. han sido condenadas las personas. ¿Qué es lo que debió hacer la fuerza del Estado acogiéndose a derecho? Bueno, lo que hizo la policía, que era hacer inteligencia y ubicar al mando principal de Sendero Luminoso, que era Abimael Guzmán Reynoso, detenerlo y como todos sabemos, a partir de eso se descalabró la organización, O sea, que ¿no? hubieran tenido que detenerlos y ponerlos a juicio. Exacto, si es que hubiesen sido el caso, y la mayoría de ellos obviamente no tienen ningún tipo de vinculación con Sendero Luminoso. Lo mismo ocurrió un año antes en Barrios Altos, donde mataron a 15 personas, dentro de ellos un niño de 7 años. El mismo grupo Colina, después mataron a un periodista, después a unos pobladores, y además, con otro elemento que creo que es clave, por ejemplo, en Santa, este mismo grupo Colina va y mata a 9 campesinos. ¿Y por qué los mata? ¿No? Señalando que eran terroristas, por supuesto, pero los mata, ¿por qué? Porque estos campesinos estaban en oposición a un empresario chino que quería hacer unas cosas por ahí, entonces él lo contrató al Colina para que vayan y los mate y diga que son terroristas. Entonces, eso fue el uso que se dio a este tipo de actividad. Y por eso Entonces, es en recusable. realidad estos juicios y estas condenas no están castigando a los que lucharon contra el terrorismo, sino están castigando a delincuentes, a personas que cometieron actos delictivos, que mataron a gente inocente, que mataron a gente sin juicios, que mataron niños o que utilizaron, como dices, como excusa el terrorismo para asesinar a campesinos que estaban en contra de una empresa. ¿Eso sería? Exactamente, es decir, si no, no hubiesen sido condenados. Digamos, uno puede decir, pues en la refriega, en un enfrentamiento, ¿no? Un policía dispara, mata de casualidad a una mujer, a un niño que por ahí estaba. No, estos eran situaciones y eran terribles, porque en el caso, por ejemplo, de Ajomarca, los llevan, los meten en casas, les disparan, los incendian, ¿no? O sea, con una besanía terrible. Es decir, allí, y por eso es que la Comisión de la Verdad dice que ahí no solo hubo un tema de combate al terrorismo, sino un tema discriminatorio, porque estas personas eran personas andinas que hablaban quechua, ¿no? Entonces, definitivamente había una discriminación total, no importaba matarlos, no importaba, había que tratar de, entre comillas, controlar, porque ninguna de esas estrategias sirvió, salvo la de inteligencia, que fue la que finalmente produjo la captura de Guzmán. O sea, estamos hablando de las acciones que cometieron personas, pero también estamos hablando de la estrategia de Estado, de la inteligencia o violación de derechos humanos prácticamente. ¿Qué otras leyes están favoreciendo la impunidad en el país, además de esta última que se ha aprobado hace unos días? Bueno, tenemos como antecedente, en agosto se aprobó la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Tenemos una ley que prohíbe que los jueces apliquen las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos solo cuando se trata del Perú, es decir, no pueden referirse a un, por ejemplo, en el caso de libertad de expresión, nosotros llamamos Ulloa versus Costa Rica, eso no podríamos utilizarlo, ¿no? Entonces, eso es una segunda. Una tercera, nosotros consideramos que una de ellas es la ley llamada ley APSI, ¿no? Que prohíbe a los organismos de derechos humanos que hemos venido asesorando a las víctimas del conflicto armado interno, ¿no? Seguir defendiéndolas, ¿no? Y finalmente esta ley de amnistía, que es la, como se dice, la fresa del pastel, porque definitivamente aquí lo que va a quedar es que en su momento
estas personas que están presas o que están procesadas planteen una excepción de amnistía, ¿no? Que está considerada en el Código Procesal Penal, pero allí los jueces van a tener lo que se llama control de convencionalidad, es decir, si aplican o no esa ley, porque ellos Es, tienen la es capacidad. decir, es decir, hay un resquicio por el cual el Estado de Derecho puede defenderse de estas leyes a favor de la impunidad. Efectivamente, y yo quiero recordar que el año 1995, cuando Fujimori dio la ley de amnistía para los miembros del Grupo Colina, una fiscal, Ana Cecilia Magallanes, y luego la doctora Saki Kurai, negaron esa posibilidad. Y fue en segunda instancia el tribunal, presidido por Paco Castillo, que después fue curiosamente abogado de Fujimori, ¿no? El que resolvió dar la amnistía a estos militares miembros del Grupo Colina. Entonces, pero ahora, digamos, eso del control difuso ya es más extendido. Entiendo que van a haber más fiscales tipo Ana Cecilia Magallanes o Saki Kurai, quienes tienen que hacer ese control, esa ponderación entre una ley contraria a la Constitución y al Pacto de San José, y eso creo que es un resquicio. Y lógicamente ya se ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la aplicación de las leyes del caso Catuta, Barrios Altos, porque esto está en ejecución. Y entonces, como esta ley, como un bloqueo para la ejecución de esas sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido, ¿no? Es decir, un juez no está obligado a acatar una ley que está en contra de la Constitución o en contra de los convenios internacionales que ha firmado el Perú, en este caso en el Pacto de San José. Efectivamente, eso es lo que se llama un control difuso, ¿no? Y por eso, por eso decimos nosotros que ahora le vamos a pedir a nadie que por favor no presente ningún recurso de inconstitucionalidad, porque el TC obviamente lo va a constitucionalizar y ahí sí todos los jueces van a tener que aplicar la ley de amnistía, ¿no? Ese es otro elemento que favorece la impunidad. Hemos hablado de leyes, ¿no es cierto? Tú has mencionado algunas, pero también hay como procesos políticos y sociales que están en esa ruta, ¿no? Una es lo que tú decías, un tribunal constitucional que abdica del control de protección a la Constitución y más bien trabaja en contra, pero hay otros elementos, lo que está pasando con la fiscalía y este tipo de hechos, ¿tú crees que también van en ese sentido? Definitivamente, o sea, lo que nosotros podemos intuir es que se presenten las primeras solicitudes de amnistía y la fiscalía, digamos, se oponga, Ujú. ¿no? El tribunal sea el que resuelva, pero ya ese fiscal puede ser acusado en el Congreso, puede ser acusado en la Junta Nacional de Justicia, que ya hemos visto cómo actúa. Entonces, obviamente van a tener que ser acciones casi heroicas de parte de estos operadores de justicia para efectivamente poner la ley por delante, ¿no? Esta situación es tan complicada que esta mañana he leído una lista de acusaciones constitucionales que están promoviendo el Congreso y dentro de ellas hay por lo menos cuatro que son o sea, resoluciones que tomaron fiscales, jueces, que están siendo criticadas dentro del Congreso y por lo tanto piden la expulsión. Es decir, imagínate tú, de los fundamentos de cualquier funcionario público es que no puede ser sancionado por sus resoluciones, a no ser que sean prevaricadoras, en fin, hay un proceso de prevaricato y todo, ¿no? Pero Claro, no entonces, les gusta lo que dice el fiscal o el juez y lo castigo. exacto. Y es bien curioso, por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy rápido. Zoraida Ábalos fue, digamos, sancionada, ¿no? Por no perseguir a Castillo y después el Congreso, dice que lo que hizo Zoraida Ábalos, no es, mejor dicho, debió sancionar, perseguir a Castillo. Pero ellos han acordado ahora que ya eso no vale, ¿no? Que contra Dina no se puede utilizar lo mismo. Entonces, definitivamente, pues esto me hace acordar
a este aforismo de Atila que decía, para mis amigos el oro, para mis enemigos la ley. Y en esa lógica, digamos, ¿qué prerrogativas o en qué se puede amparar tanto los jueces o los fiscales para defenderse de estas agresiones, hostilizaciones, ataques flagrantes de este Congreso mafioso en contra de la función de administración de justicia? Bueno, en principio yo creo que existen, o sea, digamos, normativas, ¿no? Una de ellas es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios, donde dice las leyes de amnistía son contrarias al Pacto de San José. Entonces, ahí, digamos, hay materia. En segundo lugar, ¿qué pueden hacer frente a esto? Bueno, definitivamente necesitamos una acción muy decidida ya de la población, ¿no? Frente a una situación de este estilo. Es decir, ya no podemos permitir que hagan lo que quieran. Además, estamos en un final de año donde yo calculo que ni doña Dina Boluarte, ni supongo que, espero que muchos de los congresistas no piensen postular, entonces piensan, quieren arreglar todos sus entuertos de la manera más inmediata, ¿no? Y entonces van a comenzar a sacar normas, leyes, etcétera, para su beneficio. Ya la señora se aumentó el sueldo y con eso vivirá el resto de sus días, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones vamos a tener a diario si es que no hay una respuesta sólida del movimiento social. Un movimiento social que tiene que salir en defensa, en este caso de la fiscalía, de los jueces, pero sobre todo en una crítica muy clara al Congreso y al Ejecutivo, ¿no? Porque desde ahí es de donde están viniendo las acciones y los ataques a todos estos procesos, en este caso de protección de derechos humanos. Pero, ¿en qué afecta el que favorezcamos la impunidad? ¿Qué le hace a la sociedad que se permitan estas leyes? Bueno, en principio esta mañana me hicieron esa misma pregunta y yo decía, bueno, comete delitos y busca mayoría en el Congreso. O sea, es así de sencillo. Es decir, el crimen paga, ¿no? Porque estas personas que cometieron delitos, etcétera, o sea, no estamos hablando de alguien como digo, que de casualidad, no, estamos hablando de personas que cometieron, bajo, como tú dijiste en algún momento, planes, planes para matar. Y eso es por eso han sido condenados, porque no todos han sido condenados. La imagen que proyecta Montoya, cuando es que todos los militares que han ido han sido procesados y han sido condenados. No, no es así. No, por eso son tan pocos, ¿no? Y entonces, ese es el mensaje, ¿no? Es decir, eh, no es necesario respetar la ley, ¿no? Porque en algún momento vas a hacer la amnistía, que es un poco más o menos lo que dicen pues los delincuentes, ¿no? O sea, yo robo un banco, me llevo 5 millones de dólares, estaré pues 10 años preso y después ya vivo con la plata. Entonces, ese es el mensaje de donde el Estado no respalda porque además las víctimas, como ha señalado la Comisión de la Verdad, han sido pues personas humildes, pobres, indígenas, quechohablantes, el 75% tenía ese perfil, Es ¿no? Y decir, no entonces, solamente se ha asesinado personas en general, sino que ha habido un acto como de, no sé, doble injusticia, porque han sido, como tú dices, los más pobres, los quechohablantes, los indígenas. sí, y eso profundiza pues la diferencia en nuestro país, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, tengamos brechas tan grandes entre reconocernos todos como iguales. Y esa ley para nosotros es eso, ¿no? Era un reconocimiento para las familiares, para las víctimas, de que hay un Estado que puede reaccionar a su favor. Y lo habían entendido así hasta el día de ayer, donde nuevamente yo me he encontrado o esta mañana me he encontrado con la señora Raida Cóndor, madre de Amaro Cóndor, su hijo, ¿no? Y que hace tantos años venimos luchando por la justicia, y la señora
logró ubicar a su hijo, logró sanción para los responsables y ahora nuevamente se pone, como se dice, a la orden para continuar luchando a sus 80 y tantos años de edad, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo para todos que hay que seguir luchando buscando la justicia. Miguel, muchísimas gracias por tus aportes, la conversación y esperemos que sigamos conversando aquí en Caja de Resonancia contigo para seguir informando a la población y seguir problematizando lo que está pasando en materia de justicia y derechos humanos en el Perú. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.